Juan Mora y Araujo es un auténtico personaje, una persona que hace un montón de cosas y siempre se le ocurren nuevas ideas. Mucho tiempo está de viaje, así que hoy tengo la suerte de poder encontrarlo. Es licenciado en literatura y ahora me doy cuenta de que seguramente por eso sabe tantas historias y las cuenta tan bien, y además hizo un máster en políticas educativas internacionales en Harvard. Implementó políticas públicas, formó docentes y fundó escuelas. Es un tipo curioso y muy interesante. Mi nombre es Federico Gorelick. Te doy la bienvenida al Hotel de Inmigrantes y hoy recibimos a Juan Mora y Araujo. Hola Juan, gracias por venir. Estoy muy contento que estés acá. Gracias Fede por la invitación. Juan, me gustaría empezar preguntándote qué cosas recordás de tu casa en la infancia respecto de tus padres o tus abuelos. ¿Cómo recordás la presencia de ellos ahí? Tengo muchos recuerdos de mis dos abuelas. A mis abuelos no los conocí. Muchos recuerdos de mis dos abuelas porque como mi papá y mi mamá trabajaban los dos toda la semana, los fines de semana, por lo general, nos quedábamos en una abuela o en la otra. Y ellos aprovechaban para descansar, dormían tarde. Entonces pasé mucha parte de mi infancia en lo de las dos abuelas. Y las dos abuelas tenían vidas muy distintas. La mamá de mi papá vivía en Corrientes y Rodríguez Peña y era una abuela muy bohemia, una abuela muy creativa que no tenía plata, pero que le encantaba leer, que le encantaba el teatro, le encantaba la música. ¿Cómo se llamaba? Lola. Dolores Comas. Catalana. Le encantaba llevarnos a teatros, al Teatro San Martín, a pasear por la calle Corrientes. La mamá de mi mamá era todo lo contrario. Vivía en la avenida Alvear, en un departamento no muy grande, pero palacialmente decorado. No se podía tocar nada. No nos llevaba a ningún lado, excepto nos enseñó a jugar a las cartas, al backgammon, a la timba. La mamá y papá catalana, la mamá de mi mamá judía rusa. Entonces dos contextos muy distintos. Yo disfrutaba mucho de los dos. Lola por un lado y por el otro, Ida. Ida. Y en todos estos primeros años de disfrute, entiendo que compartían ahí con tus abuelas, a veces con una, a veces con otra, vos con tu hermano, tus primos, tus primas. ¿Cómo recordás un día? Sí, en lo de mi abuela Ida siempre nosotros, yo, mi hermano mayor, mi hermano menor, mi hermana menor, 4. Y de hecho mi abuela Ida, además, tenía una casa de veraneo en Uruguay. Y pasábamos el verano entero con ella. Entonces teníamos mucha convivencia con mi abuela Ida. Con mi abuela Lola también solos, pero teníamos primos de Chile que vivían en Chile, que cuando venían a Buenos Aires se quedaban en lo de mi abuela Lola, y en general nos quedábamos todos juntos en un departamento muy chiquito y hacíamos campamento en el living. Entonces era muy hermoso. Me estás trayendo un recuerdo que no tenías un montón, que es la guerra de almohadas con mi abuela Chichi, que la amo. Lo que mi abuela me dejaba hacer es que yo pensaba que ella no se daba cuenta, me disfrazaba con ropa de ella y con cosas que encontraba, me iba por el ascensor de servicio a la planta baja, subía por el ascensor principal y le tocaba el timbre. Y ella todas las veces se hacía la que estaba sorprendida. Increíble. ¿Vos recordás algún momento de tu vida en el que vos o tus hermanos o tal vez tus primos hayan querido investigar o se hayan propuesto explicitar o intentar entender algo más sobre todos estos símbolos familiares, objetos o costumbres? ¿O tal vez no hubo un momento claro, sino que es algo que fue sucediendo más inconscientemente? Mira, toda la vida, como no conocí a mis abuelos y las muertes de mis abuelos, en ambos casos, en el lado de la familia de mi mamá y en el lado de la familia de mi papá, fueron muy significativos. Hubo una presencia de quiénes eran mis abuelos, pero por supuesto también una evidencia de la ausencia. Entonces yo trataba de hilar puntos, de entender
cómo había sido ese pasado al que yo no tenía acceso directo. Dos familias muy distintas. La familia de mi papá venía de Corrientes y era una familia que había tenido mucha actividad política en Corrientes. Mi bisabuelo había sido interventor de la provincia de La Rioja, había sido diputado nacional. Su hermano fue embajador en Brasil muchísimos años. Una familia muy involucrada con la política argentina de la época. Entonces era un tipo de mucho peso mi bisabuelo en la casa. Y se hablaba de él con ese peso y ese respeto. Mi bisabuelo tuvo muchos hijos, se casó con una señora con quien tuvo 5 hijos y después se casó con la hermana cuando esa señora se murió, con la hermana de su mujer y tuvo 4 hijos más. Entonces es una familia muy grande. Entender esa familia, yo de chiquitito escuchando historias, no era fácil, porque había que tratar de entender quién era hijo de quién. Pero la información estaba ahí sobre la mesa. Estaba en la tenías mesa, que no, estaba en la mesa. cabos. Estaba en la mesa, los nombres estaban en la mesa, los cabos que yo tenía que tratar de entender quién era quién. Quién era cada uno. Quién se había quedado en Corrientes, quién había llegado a Buenos Aires. Bueno, eso. Entonces, cuando yo me empecé a interesar por la genealogía familiar, tenía mucha información que tenía que ordenar. Me cuesta entender qué día me pareció que había algo interesante ahí. Y en la casa de mi mamá, después podemos separar para no andar pimponeando, pero en la casa de mi mamá, la muerte de mi abuelo fue muy trágica, porque se murió en un accidente de auto, estaba perfectamente sano, entonces dejó su vida completamente interrumpida, inconclusa. Entonces, se hablaba mucho de la época de mi abuelo vivo. Y había cosas de las que era difícil conversar. Entonces hay mucho que no sé. Cosas que tienen que ver con la economía de la familia, con la pelea entre mi abuelo y sus hermanos, que era una familia donde hubo mucha pelea familiar. Bueno, había mucho tabú. ¿Hubo diferente postura entre tu forma de encarar la historia familiar y la genealogía y la investigación, o el interés entre vos y tus hermanos, o fueron un equipo investigador? No, ninguno de mis hermanos, sobre todo del lado de mi mamá, ninguno de mis hermanos se interesó por la genealogía familiar y creo que yo soy el que más data tiene. Una cosa que nunca hice, porque la familia de mamá hay tanta desconexión entre hermanos y primos por las peleas históricas, nunca hablé con mis primos lejanos, entonces no sé si hay alguien que tiene más data. Y es una... Te doy un ejemplo. La hermana de mi abuelo, yo a mi abuelo no lo conocí, se murió el año antes de que yo naciera. La hermana de mi abuelo se murió hace 10 años. Yo tuve toda mi vida adulta para conocerla, preguntar, y nunca lo hice, porque como nunca la había conocido, nunca me animé a tocarle el timbre o llamarla. Me arrepiento enormemente de no haber tenido una conversación con la hermana. La única fuente directa que me puede haber contado su versión de los hechos era la hermana de mi abuelo. ¿Cuál es la historia de cabecera que a vos te rompe la cabeza y que tenés como pensamiento tal vez recurrente, sea de tu familia paterna o de tu familia materna? Bueno, creo que la historia más fuerte y que más me impactó y que más me gustaría entender realmente los detalles es la historia de mis bisabuelos rusos. Porque mis bisabuelos rusos salieron de Rusia, se escaparon de Rusia en 1907, eran muy jovencitos, pero tenían 3 hijos. Y se escaparon de Rusia en 1907 en un barco que debería haberlo llevado a Estados Unidos. Y en el barco hubo una epidemia de alguna enfermedad y se empezó a enfermar gente y empezó a morir gente, y en Estados Unidos les dijeron: en esas condiciones los pasajeros acá no pueden bajar. ¿Ellos habían decidido ir a Estados Unidos porque tenían alguna referencia, tenían ya algún familiar? Entiendo que había habido gente que, por escapándose de los programas rusos,
habían ido a Norteamérica, no sé si eran amigos cercanos o familiares, pero había una comunidad que los recibiría en destino. Y remarco eso porque el barco, al no poder entrar en Estados Unidos, tenía que tomar una decisión. Decidieron venir a Argentina, el barco decidió venir a Argentina, donde tenían la certeza de que iban a poder entrar en el puerto de Buenos Aires. Pero en ese trayecto se murió mucha gente y se murieron los hijos de mis bisabuelos. Mis dos bisabuelos, mi bisabuelo y mi bisabuela, sobrevivieron y llegaron a Buenos Aires sin sus hijos. Entonces empezaron realmente una vida de nuevo, en un lugar donde no conocían a nadie, donde no tenían familia, donde no tenían a sus hijos. Y en Argentina tuvieron 3 hijos de vuelta, o sea que reconstruyeron de cierta manera su vida. Y a mí me impresiona mucho porque es imposible no pensar en lo trágico de ese viaje y de esa travesía. Pero por otro lado, si eso no hubiera sucedido, mi abuela no hubiera nacido, mi mamá no hubiera nacido y yo no hubiera nacido. Con lo cual, de alguna manera, nuestras vidas en Argentina se las debemos a esa tragedia. Entonces, tengo relaciones conflictivas con esos sucesos, porque por suerte sucedieron. Por otro lado, no puedo imaginar el sufrimiento de esa gente. ¿Vos llegaste a hablar con esa gente o con los hijos de tus bisabuelos, con tu abuela, sobre esa situación? Yo llegué a hablar con mi abuela sobre esa situación y la mamá de mi abuela se murió muy jovencita y mi abuela tiene un recuerdo de mucha tristeza. Yo creo que mi bisabuela no se recuperó nunca. El papá de mi abuela era muy cercano a mi abuela y era un tipo muy alegre, Gregorio Salita. Y mi abuela lo adoraba. Y mi abuela creo que tenía de él ese chutzpah, esa voluntad de ir para adelante y de no quedarse abrazado en la tragedia. Y creo que mi abuelo tenía, por los cuentos que yo escuchaba, que pueden ser selectivos, porque por ahí es el mensaje que mi abuela quería. Viste que hay mensajes que vos elegís qué mensaje querés bajar. Entonces mi abuela elegía bajar el mensaje de cierta alegría y cierta voluntad de vida, y no de quedarse enredado en lo doloroso de la historia. Lo que me parece muy interesante de esto es que, como cualquier narrativa o literatura, que de eso sabes un montón, cada protagonista o cada narrador puede elegir qué tono darle a los hechos, y los hechos fueron el hecho fue uno, y el barco que salió desde Rusia y no pudo llegar a Estados Unidos, eso es incontrastable. Ahora, si se le da el tono de tragedia o el tono de proeza, depende de las generaciones que vienen después. En tu familia, ¿el tono y la narrativa está unificada? En mi familia no se hablaba de esto que te acabo de contar. Si yo no hubiera indagado un poquito, no me hubiera enterado. En la familia de mi mamá se hablaba mucho de la historia de las peleas de la familia de mi abuelo, y no se hablaba mucho de algo que a mí me hubiera gustado que se hablara más y que no tengo ninguna información, de que mi abuela, Ida, venía de una familia de rabinos. La hermana de mi abuela era muy religiosa. Mi abuela no vivió una vida de mucha religiosidad, o te diría que no vivió una vida religiosa. Entonces, no sé si por ese motivo o por qué motivo, nosotros no tuvimos vínculo con la hermana de mi abuela, a pesar de que mi abuela sostuvo su vínculo con su hermana a lo largo de su vida. No es que estaban peleadas. Mi abuela la visitaba, se hablaban por teléfono, tenían entre ellas dos un vínculo, pero nosotros nunca conocimos a la hermana de mi abuela. Yo creo que mi abuela, de cierta manera, o en mi imaginación, se avergonzaba de esa religiosidad, de llevar una vida de creencias, que mi abuela no entendía. Pero nunca lo habló, entonces estoy suponiendo, porque la verdad es que solo cuando le preguntaba por su hermana, mi abuela lo único que decía era:
es muy religiosa. Eso era lo único que se decía de su hermana. Como si fuera inalcanzable u otra parte de la familia. Sí, y la alternativa es que mi abuela se sintiera avergonzada o se sintiera juzgada por su hermana. Porque si venían de una familia rabínica y mi abuela era la Ella no había roto religiosa, la tradición. la que había roto la rara era mi abuela, no la hermana. Que vos pensabas seguramente que era al revés hasta cierto momento. Exacto, yo pensaba que la rara era su hermana hasta que fui al cementerio israelita de Liniers y me encontré con imágenes de mis ancestros rabínicos y ortodoxos. ¿Enterarte eso cambió algo para vos? ¿De tu vida? ¿O de tu forma de ver tu vida? Bueno, nosotros, Fede, mi mamá por supuesto que no tenía una conexión con el judaísmo espiritual. No sentía una conexión con la religión judaica. Por supuesto que con la cultura es inescapable si sos judío. Pero nosotros no crecimos en una familia religiosa de ninguna manera. Entonces había cierto misterio de... Muy cerquita en el árbol genealógico, bisabuelos y ancestros rabinos, que me queda muy lejos a mí, pero que en realidad es a un estirón de la mano, o sea, hay un abismo. Como yo trataba de entender qué pasó acá, y nadie me lo supo, o nadie me lo quería explicar, o no hice las preguntas correctas, pero sigo sintiendo que hay una distancia inmensa entre mi familia judía rabínica y religiosa, y nosotros, intelectuales, seculares, no creyentes. Pero espirituales, al menos vos. Yo podría decir que yo soy espiritual, de mi madre, de mi abuela, no puedo decir eso. Ajá. ¿No? Intelectuales, por supuesto. Es curioso cómo a veces tiene que haber un salto generacional para tal vez, me sale la palabra purgar, que tal vez no sea la más justa, pero para borrar cierta herida y tal vez la siguiente generación es la que ya está cicatrizada y puede de alguna manera consciente o inconsciente reconectar con la generación anterior. Sí, y creo que en el caso del judaísmo pasa algo muy claro en muchos lugares del mundo, y acá sucedió sin duda, que tiene mucho que ver con la identidad. Mis abuelos, ambos cuando eran niños crecieron en una familia judía y donde se celebraba el judaísmo y donde se iba a la sinagoga y donde se celebraba la religión y la liturgia. Cuando sus hijos estaban creciendo en un contexto de mucho antisemitismo, hubo una decisión de muchas familias de como estrategia para proteger a los chicos, decirles: ustedes son argentinos primero y principal, y no hace falta que se sientan identificados con la religión. Como hay una decisión de construir una identidad que va más allá del judaísmo para proteger. Un anticuerpo. Que en algunas familias es muy extremo. Escondieron permanentemente su judaísmo. En mi familia nunca se escondió nada. De hecho, vas al Templo de Libertad y están los nombres de todos mis familiares. No es que se escondía, solo que no eran creyentes, y también no se pretendía que mi mamá no tuviera amigos no judíos. Como la argentinidad era más grande. Un anticuerpo. Cuando me toca a mí mi construcción de mi identidad, y me entero que vengo de una familia judía y que yo no crecí como judío, es natural que trate de entender qué significa ser judío. Entonces, al final es siempre en relación a tu identidad. Cuando yo te conocí y conocí tu nombre y conocí tu apellido, no intuí tus raíces judías. En una de las tantas charlas sobre identidad, familia y antepasados, me enteré de esta raíz y me cerró. Me cerró completamente. Vos dijiste: este pibe es paisano, con razón. Yo dije: con razón, había algo que medio de Woody Allen, pero que no estaba tan claro, pero un poquito había. Me ocurrió algo muy interesante que creo que para quienes nos escuchan es lindo indagar. Hace unos años
creo que hace ya varios años, en España y en Portugal se abrieron las leyes de sefaradismo. La de España se cerró muy rápido, la de Portugal sigue abierta. La familia de mi padre, por supuesto que no es judía. Mora y Araujo no suena judío, vienen de Mallorca, no tienen nada de judío. Sin embargo, el nombre Mora y el nombre Araujo, los dos nombres están en la lista de apellidos sefaradíes de España. Entonces, como nos pasa a muchos, como le pasa a la mitad de los próceres argentinos, que en realidad eran judíos portugueses conversos, a lo mejor si indago un poquito más descubro que en realidad soy 100% judío y entonces puedo dormir tranquilo, puedo dormir en paz. Bien, ya que mencionás a los Mora y Araujo, en principio, y hasta lo que sabemos ahora, personas de Mallorca, ¿cómo fue su historia y qué diferencias y similitudes tal vez encontrás con la historia de la familia materna que viene de Rusia? Te voy a decir lo poquito que sé y lo poquito que sé fehacientemente, porque hay mucho que son historias que no tengo certezas. Sé que los Mora vinieron de Mallorca. Sé que no fueron directo a Corrientes, eventualmente llegaron a Corrientes. Entiendo que un Mora llegó como enviado de la corona, con alguna misión particular. Y entendemos por alguna documentación que alguna vez mi padre dijo haber visto, que solicitó permiso para quedarse en Corrientes. ¿En qué año más o menos estamos hablando? No sé, pero muy atrás. Muy atrás. No tengo... Siglo XIX tal vez. Sí, o XVIII tal vez. Ok. A lo mejor mi primo que hizo un poco de investigación en Mallorca sabe. Familia correntina. Araujo es un apellido muy portugués, no sabemos de dónde vienen, pero bueno, llegaron a Corrientes también. Hace relativamente poco, un Mora se casó con un Araujo. Un Mora con una Araujo. Y entiendo que Araujo era una familia mejor posicionada económicamente y que hubo una exigencia de que a partir de ese matrimonio el apellido fuera Mora y Araujo. Entonces ese apellido Mora y Araujo no tiene muchas generaciones. Hay un libro muy lindo que te lo voy a conseguir para que vos lo veas porque es interesante ver el laburo genealógico completo de un señor cuyo nombre no recuerdo que se tomó el trabajo de estudiar las genealogías de las familias correntinas. Y hay mucha información. ¿Sabés por qué Mora solicitó permiso para quedarse en Corrientes? No, pero entendemos que se enamoró de América. Ah, pensé que me ibas a decir que se enamoró de Araujo. No, porque eso vino mucho después. Eso vino después, claro, el apellido se juntó después. Bueno, se enamoró de América o de... Vaya uno a saber quién. Exacto. Mi primo, que vive en Barcelona y que es escritor, pasó mucho tiempo en Mallorca y ha buscado información de la familia y bueno, no sé, yo nunca fui a Mallorca, así que me toca todavía explorar un poco ese lado de la familia. Vos que tenés el privilegio de tener familias de orígenes diferentes, culturas diferentes, religiones diferentes, al menos en tu caso, porque es difícil generalizar, ¿notás que el origen de cada familia y la cultura de origen de cada familia influye en la importancia o narración que se le da al pasado, o simplemente depende de otra cosa como las personas? Yo creo, Fede, que, y esto seguramente es una creencia construida por mi formación en la literatura y el teatro. Entonces lo que te voy a decir es muy personal. Yo creo que los rituales de nuestra casa y de la casa de nuestros abuelos y las historias que se nos cuentan construyen quienes somos, más que los hechos. Porque
5 hermanos pueden haber vivido el mismo hecho y después las 5 familias pueden bajar 5 historias distintas. Entonces, Totalmente. yo creo que somos el producto de esas historias. Y si las historias hubieran sido otras, o las conversaciones de la mesa, o los invitados a la mesa hubieran sido otros, yo creo que nosotros seríamos otras personas. Y en el caso de mi mamá y mi papá, que se separaron cuando yo tenía 11 años, entonces estuvieron juntos un tiempo limitado, de vuelta, donde no había ni espiritualidad ni religión, había 2 personas intelectuales, lectoras. Mi madre era psicóloga, mi padre sociólogo. La casa estaba llena de escritores. La casa estaba llena de libros. El contexto invitaba a ciertas conversaciones y nunca se les hubiera ocurrido hablar de la religión. O sea, nunca jamás. Yo cuando era chico pensaba que si entraba en una iglesia o en una sinagoga alguien se iba a dar cuenta. Me da miedo. Como era la experiencia más ajena en mi imaginario, era la religión organizada. Hay algo que mencionaste recién que acabo de terminar de redondear como idea, a ver qué opinás. Hay una frase que se usa mucho para debates políticos o análisis de actualidad que se llama o que dice dato mata relato. Y cuando te escucho a vos, y sobre todo volviendo en mi cabeza a una película de referencia que cambió mi forma de ver a mi familia y sobre todo mi forma de ver a mi abuelo, que es Big Fish, el gran pez, como mínimo el relato compite con el dato y hasta estoy en condiciones de arriesgarme y lanzarme y decir relato mata dato, al menos en esta disciplina de la que estamos hablando. O que el relato, solamente por ser relato y por ser repetido tantas veces y por personas diferentes, termina constituyéndose como dato. Es muy interesante porque creo que a lo largo de la historia el relato adquiere más fuerza que el dato. No sobrevive el dato. Mi viejo contaba una historia muy linda, creo que era de Enrique VIII. En todo caso, un rey de Inglaterra que todo el mundo lo conoce como el rey jorobado porque tenía una joroba. Resulta que el rey no tenía una joroba. El rey que vino después hizo cambiar todos los cuadros, todas las pinturas, todos los retratos y hizo que lo pinten jorobado y que lo pinten deforme. Y se construyó el relato de que este rey era jorobado. Mi viejo contaba esta anécdota siempre para decir que ese había sido el nacimiento de la campaña política. Como decir, che, no importa lo que pasó, lo que importa es de qué se va a decir que pasó dentro de 5 generaciones. Entonces el dato creo que tiene una relevancia hoy que va a perder en el tiempo y lo que va a permanecer va a ser de aquello de lo que se hable. Espero que estés disfrutando mucho de esta conversación y así, con esta música que seguramente habrán escuchado los bisabuelos rusos y polacos de Juan, nos metemos en la última parte de la conversación. Pero antes te dejo un spoiler. Se viene un reencuentro muy improbable en un teatro en Estados Unidos. Quédate. Juan, me contaste que tu infancia y juventud estuvo muy marcada por tu relación con tus abuelas, con Lola y con Ida. Me gustaría saber algo de lo que estaba implícito o de lo que se hablaba o de lo que investigaste sobre alguno de tus abuelos. El papá de mi mamá, el marido de Ida, era Víctor,
que murió en el accidente de auto. Hay mucho misterio sobre la vida de Víctor. Víctor era un tipo muy, muy excéntrico, bastante loco, bastante impulsivo. Bueno, Víctor viene de una familia de inmigrantes polacos, distinta que Ida, que venía de una familia de inmigrantes rusos. Víctor llegó a Argentina, el papá de Víctor, Leiser Madanes, llegó a Argentina más o menos en la misma época que mis bisabuelos rusos. Sabemos que se fue de Polonia y que distintos hermanos se fueron a distintos lugares. Hay un hermano que se fue a Inglaterra y cambió su nombre. Creo que a Meadows. No sé nada sobre esa familia. Hay un hermano que se fue a Estados Unidos. Y luego te cuento cómo me enteré de esa historia, porque un día me tocó un timbre, un primo mío que yo no conocía, de una rama de la familia que yo no sabía que existía. Y Leiser vino a Argentina con otros familiares. La historia de Leiser es una historia muy típica del judaísmo porteño, un tipo que laburaba en el 11, que vendía telas impermeables, tuvo 5 hijos, 4 hijos y una hija, y esa casa de telas impermeables que se convirtió en una fábrica de telas impermeables, hay distintas narrativas familiares de cómo sucedió que se convirtieron en Fate. La esposa de Leiser, Sara Granovsky, se dice que era una mujer muy dura, muy severa, y generó mucha competencia y mucha riña entre los hijos. Entonces hubo mucha pelea, y mucha pelea siempre, pero después encima, una familia que hizo dinero, mucha pelea por dinero. Entre Víctor y los hermanos. Entre Víctor y los hermanos. Y eso bajó a muchas generaciones. Hay muchas familias de primos donde no se hablan entre hermanos. Eso se heredó también. De hecho, se dice que, no sé si esto es verdad, pero se dice que la sucesión de Leiser Madanes fue la sucesión más larga de la historia sucesoria argentina. Por las peleas, por los juicios interminables, décadas de juicios. Pero eso es un anecdótico. Lo que te quiero contar es, porque creo que hay algo que tiene en común con mucha migración judía, que es que estos hermanos que se fueron de Polonia a distintos lugares, claro, no era como ahora, te ibas a otro lugar y por ahí no te veías nunca más. Entonces un día me toca el timbre un chico que se llama Eric, un americano con mochila simpático. ¿Vos en Buenos Aires? Yo en Buenos Aires, viene Eric a Buenos Aires no me acuerdo si me llama por teléfono a los teléfonos de línea o si literalmente toca el timbre, pero me dice, soy tu primo Eric, el inglés, un gringo. Y digo, ¿qué quiere decir que sos mi primo Eric? Y me dice, bueno, quiero contarte, tomamos un café. Entonces nos fuimos a Libertad y Libertador, al Liber y Liber, a sentarnos a tomar un café. Y él me cuenta que es de la rama, creo que de Michigan, de la familia polaca. Del hermano de Leiser. Del hermano de Leiser. Y entonces me cuenta, y yo voy corriéndolo a mi abuela, y le digo, abuela, llegó mi primo Eric, ¿vos sabés quiénes son estos? Y me dice, mirá, hace tantos años no sabemos nada de ese lado de la familia, pero yo, ¿cómo no me enteré nunca? ¿Cómo se habrán enterado ellos de vos, de tu dirección, tu teléfono? Bueno, resulta que en los años 50, un señor de Argentina se fue a Chicago. Y en el viaje se fue al teatro, creo que a la ópera en Chicago. Y está en el teatro y el señor que tiene sentado al lado recibe un mensaje. Viene alguien con un sobrecito y le dicen, señor Madanes, Mr. Madanes, tengo un mensaje para usted. El argentino que estaba al lado de este gringo, lo mira el gringo y le dice, ¿usted es Madanes? Y el gringo le dice, sí, yo soy Madanes. Y el argentino le dice, tengo un colega muy amigo en Argentina que también es Madanes, que era el hermano de quien se habían separado y nunca habían tenido noticia. Entonces eso inicia una correspondencia entre estos dos hermanos. Y durante una época hubo más vínculo, que después se perdió ese vínculo.
Entonces mi abuela había conocido, y mi abuelo por supuesto, a su familia norteamericana, pero nosotros no, ni enterados estábamos. Y Eric vivió en Argentina muchos años después, y nos hicimos muy amigos, y tiene amigos que son amigos míos, ahora vive en California, pero fue como una sorpresa total. Es como que a vos te digan, oye, chefe, ¿tenés primos en Cairo? Y vos te vas a Cairo a conocer a tus primos de Cairo. Increíble. Qué valiente primero, Eric, porque uno se puede encontrar con cualquier cosa, o hasta inclusive uno se puede encontrar con, o sea, si vos, Juan, le hubieras dicho, no, yo no tengo ningún primo, o si vos hubieras estado cerrado a eso, para él hubiera sido algo cuanto menos triste. Yo me acuerdo que cuando bajé a conocer a este personaje, yo tenía 22 años. Creo, por ahí era más joven. Tenía un poquito de... Tenía mucha curiosidad, pero también, no sé si miedo es la palabra correcta, pero pensaba, estoy yendo a tomar un café con alguien que no conozco, que dice ser un primo mío de una familia que yo no sé si existe. O sea, esto puede ser todo un verso. Es distinto que te llame alguien que te diga soy tu primo de Estados Unidos y que vos supiste toda tu vida que había una familia de Estados Unidos. Cuando vos te acabas de enterar que hay una familia que no conoces y viene alguien y te dice soy de esa familia, vos sentís que tenés que verificar, validar datos primero. Mi abuelo me contó hace poco una historia que yo me fui enterando a cuentagotas y que estoy cerca de cerrar y de terminar de comprenderla. Mi familia polaca, del lado de mi abuelo, vivió algo muy parecido a lo que vivió Leiser, porque primero, mi bisabuelo eran 3 hermanos. El mayor se fue a vivir a Estados Unidos, se llamaba Meyer y en Estados Unidos se bautizó como Max. Otro se vino a Argentina, perdón, eran 4 hermanos, el más grande se fue a Estados Unidos. El que le seguía vino a Argentina. El tercero, mi bisabuelo León, Leiser también, Leiv en Polonia, León en Argentina. León se vino a Argentina y la menor, María, se quedó en Polonia. Y se quedó en Polonia y cuando fue la invasión nazi en Polonia, en el 39, ella fue adoptada por una familia vecina que no era judía. Entonces, los 3 hermanos reconstruyeron su vida y su familia en Estados Unidos y en Argentina, y María quedó haciendo una vida en Polonia muy diferente a la de sus hermanos, inconexa de sus hermanos, y viviendo en una familia cristiana. Y en mi familia siempre estuvo presente una carta de la hija de María. De la hija de María, una carta de la hija de María hacia mi abuelo. No sé cómo habrá sacado el domicilio de mi abuelo, pero en esta carta ella decía que quería entrar en contacto, que quería saber cómo estaba la familia en Argentina, que tenía mucho interés en conectar con la familia. Y yo cuando me enteré de esta carta, le pregunté a mi abuelo, ¿y qué pasó? ¿Que no le contestaste? No, yo no quise contestarle, nunca me interesó. Y es algo que yo no terminaba de entender o de aceptar. ¿Cómo no le contestó a la hija de...? Y hace poco mi abuelo, muy de casualidad, él solo me lo soltó, porque si yo le preguntaba probablemente no me hubiera contado. Él me dijo que no le contestó la carta y que después habló por teléfono y en realidad lo que quería ella era venirse a Argentina, era mudarse a Argentina por lo mal que estaba en Polonia en la década de los 90. Y mi abuelo evadió
el pedido porque era demasiada responsabilidad para él. Y me imagino que además de la responsabilidad, mucho trauma, mucha historia no resuelta, mucho sufrimiento. Entonces por eso me salía el tema de la valentía de Eric y vuelvo a algo que conversábamos, que es que tal vez alguna generación siguiente puede tomarse las cosas con otra liviandad y con otra distancia. Que tal vez Eric pudo tender ese puente que los padres de Eric probablemente no hubieran podido. Es muy difícil para nosotros entender. Yo creo que el relato que puede bajar de generación en generación con mucho peso, rara vez transmite el dolor inimaginable. Yo me puedo imaginar el dolor, pero no lo siento. Me puedo imaginar lo que era. Entonces vos hablas del trauma. Yo creo que muchas familias decidieron no mirar para atrás para no sentir un dolor que seguramente el ser humano preferiría no tener que sentir nunca jamás, y lo único que te queda es mirar para adelante y reconstruir tu vida. Y eso es muy difícil de comprenderlo. Sé que toda la temática de migración y familiar y política y geopolítica es de tu interés. Entonces me gustaría que me cuentes qué parte de todo esto que estamos hablando crees que nos puede ayudar para este siglo y este momento que vivimos. Dicen que entender la historia nos ayuda no solo a entender el presente, sino a prepararnos para el futuro, ¿no? Si sabemos de dónde venimos y sobre todo no cometer algunos errores. Ayer leía que Bruselas hoy está en alerta de guerra, ¿no? Que toda Bruselas, que es como la sede de la Comunidad Europea, está hoy preparada para una guerra. Y por otro lado, la Organización Internacional de Migraciones hace muchos años viene diciendo que los movimientos migratorios de los próximos años, de las próximas décadas, van a superar ampliamente los movimientos migratorios del siglo XX. Entonces, una de las regiones que se considera van a ser receptoras de migración, de vuelta, porque es la primera vez, va a ser América, sobre todo América del Sur, y en particular Argentina. Entonces me pregunto mucho, ¿cuánto se está preparando Argentina realmente para ser receptora de grandes olas migratorias nuevamente? ¿Qué significa prepararse? ¿Qué significa diseñar políticas públicas que sean inteligentes, que beneficien a todos los argentinos y que beneficien y que marquen el rumbo de los próximos 100 años, de la misma manera que la migración de principios del siglo XX marcó la historia de todo el siglo después? Me parece que nosotros me refiero a los seres humanos, muchas veces estamos atrapados por la coyuntura diaria y tenemos muy poca mentalidad de abstracción para pensar a largo plazo. Pero si sabemos que va a haber migración, si sabemos que la migración va a venir a América, si sabemos que Argentina es un país que puede recibir grandes olas migratorias de vuelta y tenemos una historia de la migración en Argentina a principios del siglo XX y durante el siglo XX, podríamos diseñar políticas y planes para pensar cómo hacemos que todo eso construya un futuro mejor para la gente y para nosotros. Para nosotros me refiero para el país. Entiendo que no lo hacemos. Entonces creo que la historia se repite, pero se repite no igual que la anterior, se repite distinto y puede ser que nos toque de vuelta ser anfitriones de cientos de miles de personas que vienen a empezar una nueva vida.
Argentina tiene una tradición y una historia de recepción de la migración que comienza con la primera junta de gobierno en mayo. Al lado del actual Centro Cultural Recoleta hay un convento, pero que funcionaba en la segunda década del siglo XIX como recepción de inmigrantes. Y esa fue la primera política de migración que tuvo el país desde la cuna, desde los cimientos. Y yo lo que noto actualmente es que las políticas de migración que se diseñan o que se debaten o que ocupan parte principal del debate son políticas de exclusión. Entonces, no sé si es tanto la ausencia de política migratoria o el enfoque diferente, el cambio de paradigma. Y hay algunas experiencias que he conocido de política migratoria, como por ejemplo en el País Vasco, que tiene muchísimas organizaciones dedicadas a la recepción y a la convivencia de migrantes, sobre todo africanos, que comienzan con aprendizaje del idioma y luego oficios hasta que se insertan en la sociedad. Y eso resulta mucho más armonioso para toda la sociedad, no solo para el migrante, sino también para la persona que ya se encuentra viviendo ahí hace más tiempo. Resulta eso mucho más armonioso que la política migratoria de conflicto y expulsión y confrontación. Porque parecería, como vos decís, que la migración no se va a detener. Tengo una historia muy linda de amigos muy queridos que vivían en Ucrania cuando empezó la guerra y terminaron emigrando a Lituania. Y tuvieron una experiencia muy interesante, muy dolorosa por supuesto, tener que irse de Ucrania en esas condiciones. Escuchaban los bombardeos todas las noches, con hijos pequeños, con abuelos, con padres mayores. Pero cuando llegaron a Lituania, se encontraron con un país que estaba completamente preparado, no solo para recibir, sino para recibir y que los ucranianos se sintieran bienvenidos, bien recibidos y en casa. Muy rápidamente Lituania hizo una campaña que me encantaría entender cómo la desarrollaron para que el país culturalmente estuviera predispuesto a no solamente a que los ucranianos vinieran, sino que los ucranianos vinieran y sintieran que se podían quedar, que eran bien recibidos, que no eran una amenaza para nadie, que no había conflicto. Y funcionó muy bien y fue muy rápido, fue de una inteligencia muy particular. Por supuesto entiendo que Lituania tiene un interés en detener el avance de Rusia, y hay temas políticos, por supuesto, y de identidad nacional, ¿no? Pero las condiciones fueron dadas para que los ucranianos que llegaron a Lituania se sintieran muy acogidos. Nosotros, y creo que podría ser interesante para el proyecto de este podcast, no sé si voy a nombrar a las colectividades adecuadas, pero sería interesante hablar con alguien de Venezuela, de Rusia, de Corea, cualquiera de los pequeños movimientos, no sé si son pequeños o grandes, pero no es que la migración argentina terminó, la migración argentina continúa, tal vez con otro volumen, pero hay comunidades y colectividades que han llegado a la Argentina en los últimos 20 años. Sería interesante entender cómo es esa experiencia, porque a lo mejor eso puede informar algo de cómo podríamos construir una cultura de reciprocidad y de acobijo que sea favorable y, como decís vos, no basada en la otredad y la exclusión y la marginalidad, sino en que la gente venga y que se desarrolle, y que viva una buena vida y que construyamos una buena y distinta Argentina para el futuro. El otro día en mi visita al Hotel de Inmigrantes supe que cuando las personas bajaban del barco a comienzos del siglo XX,
estaba todo preparado, como si fuera una pasarela fordista en la que iban adquiriendo una herramienta, 2 herramientas, 3 herramientas, hasta poder instalarse en la Argentina. Entonces, las familias que llegaban, primero pasaban por un control sanitario, después pasaban por una oficina de trabajo, por las tardes se proyectaba una película que se contaba qué puestos de trabajo eran solicitados y cómo eran las diferentes provincias. Entonces se hablaba de la cosecha en el norte. Entonces era una semana intensiva para que la familia, sobre todo el pater familia, consiga trabajo. Y el foco, el que iba a contagiar la argentinidad, era el niño, eran los hijos de la familia, los hijos y las hijas de la familia. Entonces, estaba surgiendo la educación laica y gratuita en Argentina, con la ley 1420. Entonces, fue una política de total recepción, y buscando que la familia sienta arraigo por el país. Hubo un caso que me llamó mucho la atención, que en la discusión legislativa de la época había 2 posturas respecto de qué pasaba con los mayores, los adultos mayores que todavía quedaban en los lugares de origen. Si venía primero un señor de 30 años y quería traer a la familia, todos estaban de acuerdo en que los hijos podían venir a Argentina, pero había una discusión sobre qué pasaba con los abuelos, la gente de más de 60 años. Entonces la postura más conservadora decía que los mayores de 60 no podían venir. Y la otra postura, un poquito más disruptiva y contraintuitiva, decía que al contrario, que si venían los abuelos, ya toda la familia iba a estar acá y que iba a haber menos nostalgia por la tierra de origen, menos conexión, y que eso iba a potenciar el valor por el suelo, por el nuevo suelo. Entonces todo esto es parte de nosotros, y no sé si es tanto una nueva fórmula que haya que inventar o si es más una adaptación. Yo no sé, yo soy completamente ignorante sobre este tema, pero viste que permanentemente se escucha de Europa, de algún pueblo, alguna alcaldía, que ofrece un beneficio para la gente que se quiere instalar. Sí. Bueno, nosotros tenemos un país muy disponible para ofrecer beneficios para que la gente se quiera instalar. En la época de nuestros bisabuelos era muy común que la gente viniera y se le daba tierra en Entre Ríos o en Santa Fe, sobre todo a los inmigrantes judíos, para que empiecen una nueva vida. Yo creo que hay mucho que se puede pensar en caso de que efectivamente haya gente que tenga intenciones de echar raíces nuevamente en Argentina. Y por cierto, todos nosotros tenemos seguramente primos que hoy viven en distintos lugares del mundo porque emigraron de la Argentina. También es interesante pensar en qué pasa si hay una ola de regreso de argentinos viviendo en el exilio por distintos motivos, que por condiciones geopolíticas en el mundo decidan que tienen que volver a Argentina. Bueno, seguramente los próximos años y las próximas décadas van a ser muy interesantes para lo que pase acá en este sentido. Pero como decís vos, somos un país de inmigrantes, los porteños sin duda, es una ciudad de inmigrantes, y tenemos mucho para reflexionar sobre la historia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Juan, gracias. Me encantó la conversación y espero que hayas disfrutado vos también. Muchísimo, Fede. Es hermoso hablar de esto y soy muy consciente de lo poquito que sé. Seguramente a muchas personas nos pasa que nos gustaría saber más sobre nuestra historia y la historia de nuestra familia. Y por suerte he descubierto que hay muchas herramientas y cada vez más
para tratar de indagar y construir, como decías vos al principio, unir los puntos y construir la historia. Me parece un cierre hermoso. Gracias, Juan. Muchas gracias, Fede.